Bien, vamos a ver eh, acerca de los circuitos RLC en serie, en corriente alterna o régimen permanente para C. Este planteo hecho para un ejercicio muy genérico, donde aplicamos, por ejemplo, unos 311 voltios pico, es decir, 220 voltios RMS, a 50 Hz, la frecuencia de la red, a un sistema compuesto por una resistencia de 1 kiloohmio, una inductancia de 1 milihenrio y una capacitancia de 1 microfaradio. La estrategia, en este caso, para producir algo bonito, fue solicitarle a la inteligencia artificial que en lugar de eh, producir una solución a este problema o a este ejercicio por su cuenta del todo, fue la idea de tener un mediador para poder representar gráficamente, empleando lenguaje de programación, mediante LaTeX se llama, una estrategia que pudiera permitir generar un artículo, un material legible. Como ven, es puro código, mucho código. Bueno, no es tanto, pero con este abundante código lo que podemos hacer es emplear una interfaz como esta, TextStudio, la cual nos permite representar esa información, procesarla, compilarla, para luego, veamos, ¿cómo hago para abrir esto completo? Bueno, así como está. Para luego poderlo ejecutar y verlo de esta manera. Resolución de un circuito de RLC en serie en corriente alterna. Acá rellenó con información que no es del todo pertinente, como ingeniería en electrónica, etc. Puso la fecha bien, lo cual me sorprende. Y dice: análisis de un circuito RLC en serie, alimentado por una fuente de corriente alterna de 311 voltios pico, 50 Hz. Y bueno, los valores mencionados. Datos del problema, estos. Cálculo de reactancias. Siempre arrancamos por el cálculo de reactancias. Fíjense lo importante de recordar siempre que las ecuaciones en el régimen permanente es con el omega en este caso. Entonces, porque estamos trabajando en alterna. Si estuviéramos trabajando con variable compleja S, en lugar de omega estaríamos usando la letra S o el signo pesos. En este caso se calculan ambos valores y después, para el cálculo de la impedancia total, se los agrega entre sí, ya que están en serie, mediados por el valor J, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 1. El indicador de que estamos trabajando con un número imaginario. Esto nos permite obtener la representación rectangular y a partir de el cálculo pitagórico podemos extenderlo a la versión polar, donde tenemos la magnitud de z y el ángulo de z. Eso nos permite trabajar con fasores, particularmente el fasor de corriente, en el cual dividimos la magnitud de la tensión y su ángulo por la magnitud de la impedancia y su ángulo. Observemos que los ángulos se restan debido a que estamos dividiendo y eso produce un signo más en el desfasaje de la corriente. Podemos determinar los fasores de tensión. Observemos en detalle esto, ¿no? De que I por R da el fasor de tensión resistivo, que coincide con el fasor de corriente en ángulo. El fasor de la tensión inductiva tiene el componente J, por lo tanto se suma el valor de I más 70,8 más 90, ¿sí? Más 90 positivo, y eso da 160,8 grados. Ahora, los 70,8 del I se suman a menos 90 y eso da menos 19,2. De tal manera que yo pueda hacer un diagrama fasorial como este. Vamos a hacer un poquito más de zoom
acá porque está bueno ver ese detalle. Este diagrama fasorial, la verdad es que para mí es bastante ilegible, les voy a decir. Tiene motivos. Particularmente, lo que lo hace ilegible es el hecho de que yo estoy acostumbrado a otra forma de la representación fasorial, como la que vamos a discutir ahora utilizando GeoGebra. Por ejemplo, si usamos la herramienta de gráfico de GeoGebra, podemos definir los componentes de estos valores. Por ejemplo, 102,3 voltios, 70,8 grados. Si tenemos que representar ese valor ahora y construir la representación en el diagrama fasorial, necesitamos las coordenadas en valores rectangulares. Entonces, para eso lo que nos sirve es un poco de trigonometría. Por ejemplo, ¿cuánto era? 102,3. Podemos definir voltaje del resistor igual a 102,3, lo hacemos multiplicar, a coseno de 70.8, seno de 70.8. Y eso construye un vector, o en este caso un fasor, que es el fasor voltaje resistivo. Nuevamente aplicamos esta técnica para el voltaje inductivo. Es 32,14. Entonces voltaje del inductor igual a 32,14 coseno de 160,8 seno de 160,8. Y ahí tenemos la componente de la tensión inductiva. Corregimos por las dudas. 32,14, 32,14, perfecto. 325,7. El voltaje del capacitor es 325,7. Coseno del ángulo menos 19,2. Seno de menos 19,2. Y ahí tenemos las componentes de la tensión, los fasores. La diferencia de un fasor respecto de un vector es que estos revolucionan, giran a la frecuencia de 50 Hz o 2 por pi por frecuencia, produciendo el comportamiento senoidal que conocemos. Al arrancar de un lugar diferente de cero, producen las diferentes tensiones que después vamos a graficar aparte. La componente de tensión de la fuente o del source es 311 coseno de 1, coseno de 0, perdón, seno de 0. Y ahí tenemos BS, que es lo que representó ahí el sistema. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay con este gráfico en colores bonito que vemos aquí? Lo que observamos es que VR es esa componente hacia arriba, a la derecha, en diagonal, ¿no? De ella se extiende después BL hacia la izquierda y hacia arriba. Y de la punta de BR, de BL, perdón, ven que hay como un chirimbolito, una flechita azul. De la punta de la flecha azul se extiende BC hacia abajo. Entonces, esta estrategia lo que nos permite a nosotros es básicamente evidenciar que la suma de estas componentes fasoriales da la componente original BS. Sin embargo, yo creo que es más pertinente para nuestro cotidiano esta otra representación. Por supuesto que si yo pudiera mover estos valores en origen
Chiquití. Ahí va. Tuki. Si yo muevo el origen de cada fasor y lo coloco en la punta de cada otro fasor, por supuesto que voy a llegar al resultado BS. Continuemos. Entonces, esta es una corroboración del diagrama fasorial, no es el diagrama fasorial tal como yo lo conozco. Tenemos el triángulo de impedancias, lo que nos dice es que tenemos la componente R, la componente real, y la componente XC menos XL. Esto se debe a que XC es más predominante que XL. Observemos, XC es mucho más grande, 3183,1 contra 314,16. Por lo tanto, lo que vamos a observar es ese comportamiento de que XC es más predominante hacia abajo que XL. Y de ahí, Z, lo que nos faltaría acá es indicar el ángulo de fase, que es ese que nos indica Z, ¿no? 70, menos 70,8. Y tenemos las formas de onda, que está hermoso. Lástima que evalúa entre 0 y 40 milisegundos. Entonces no podemos apreciar realmente el fenómeno completo. A ver si podemos corregirlo. Triángulo de impedancia, forma de onda. Vamos a decirle ancho de 0,9, altura 0,3. Podríamos hacerlo un poco más alto, ciertamente. Y acá lo que vamos a hacer es cambiar la escala. Ven que ahí tenemos esa componente que dice 1000. Bueno, la cambiamos para aumentar la frecuencia un poquito y poder observar el fenómeno mejor. Eso mismo. Entonces, incluso vamos a corregir acá un poco. Vamos a ponerlo respecto de 50. En una de esas podemos observar mejor el cambio de fase. Observen esta parte. Como que en rojo debe ser el voltaje del resistor, en azul el voltaje del inductor y en verde el del capacitor. Entonces, si observamos, en rojo está el origen y ligeramente desfasado en amplitud el capacitor y el inductor, pero prácticamente no se aprecia ese detalle en este gráfico, entonces es un poco triste. Bueno, la ventaja de hacerlo con esta técnica es que por supuesto podemos graficarlo bastante bonito al análisis. Entonces tenemos todo el análisis completo de un ejercicio de RLC en alterna. Pero veámoslo en GeoGebra, cómo podríamos mejorar esta forma de onda. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer, yo creo que podemos agregar más de un... No. ¡Ay! Me la mandé. Bueno, qué lástima. Entonces, veamos ahora la contraparte. Tenemos BS 311 seno de 2 pi 50x. Y vemos este masacote verde, que si rescalamos, en principio tenemos ahora la amplitud indicada. Pero si venimos a configuraciones, podemos... A ver...
Bueno, podemos rescalar la frecuencia un poquito, no hay problema en ese sentido. El 2pi lo dejamos. Ahí va mejorcito. Me gustaría rescalarlo horizontalmente, verticalmente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir por 10. Mejor. Recordemos entonces, estamos rescalando tanto la componente de 50 Hz como la componente de amplitud. Ahora, BR era, y acá podemos trabajar directamente con los valores polares. 102,3 dividido 10 BR es igual a 102,3 dividido 10 por el seno de 2pi x más 70,2 grados. 70,8, perdón. Y ahora sí se aprecia mejor. Yo creo que hay que hacer algunas modificaciones acá donde dice forma de onda. Probablemente es eso lo que está alterando nuestra gráfica. Continuemos. BL 32,14. BL igual a 32,14 dividido 10 seno de 2pi, en realidad sería 2pi por 50, más 160 grados, punto 8. ¿Sí? Y lo mismo, BC 325,7. 325,7 dividido 10 para rescalarlo verticalmente, seno de 2 por pi por x para rescalarlo horizontalmente, y el ángulo es menos 19,2. Sí. Y ahí tenemos las tres componentes, que de hecho lo interesante es que, miren, voy a apagar BS un cachito. Estas son las tres componentes en sus diferentes fases. Este gráfico es mucho más correcto en ese sentido, más allá de que vamos a... ¿Puedo sacar los ejes? Sí. Para que no nos confunda después la cuestión. Pero intentemos sumarlos. BR, BL más BC. BC. Y ahora borremos todas las otras componentes. ¿Qué creen que sucede cuando yo restablezca BS? BS debería estar perfectamente superpuesto. En algo le estamos pifiando como para que no nos dé la señal original. Tal vez es el error decimal, podría llegar a ser, pero deberían ser idénticas estas dos señales. Tanto BS como F deberían ser idénticas. A ver, 325,7, 32,14, 102,3, 70,8, 160,8, 19,2. Qué extraño. Porque esto lo que hace es descomponerlo y volverlo a componer. A ver, veamos. SQRT BR al cuadrado más BL al cuadrado más BC. No, esto da rarísimo. No va por ahí.
Bueno, pero bastante bien. Entonces, eso es lo que quería explicarles. La idea de que pueden plantear estos ejercicios empleando inteligencia artificial de vez en cuando. Pero particularmente hay que hacerlo con mucho cuidado. Y no siempre lo que nos sugiere la inteligencia artificial es lo correcto. Entonces está bueno que lo hagamos de una manera crítica. A ver si se me ocurre qué puedo modificar aquí. No, no sé la verdad cómo modificar esto para que me quede bien. Así que eso es todo